Bienvenidos, guerreros y guerreras de Trivix. La geopolítica, dicen, es el estudio de la influencia de factores geográficos, económicos y demográficos en la política internacional y las relaciones entre los estados. Examina cómo la ubicación geográfica, los recursos naturales y las fronteras afectan las decisiones políticas y estratégicas de los países. Además, analiza el impacto de las alianzas internacionales, los conflictos territoriales y las dinámicas de poder global en la estabilidad y el desarrollo de las naciones. Hoy, en Trivix, presentamos a Ibrahim Traoré, un capitán de Burkina Faso cuyo golpe de Estado y políticas antiimperialistas han puesto nervioso a Occidente. Tanto es así que Estados Unidos ya ha puesto en marcha una operación militar, liderada por el general Langley, para detener y asesinar a este joven capitán, esta vez, con el pretexto de ser peligroso para sus súbditos. Para comprender el papel de África en la economía mundial, es esencial saber que dos regiones sostienen principalmente la economía mundial: Oriente Medio y África. Ambas áreas son ricas en recursos naturales como petróleo, gas, cobalto, cobre, litio, manganeso, oro, diamantes y coltán, entre otros. Sin embargo, estas regiones enfrentan una constante inestabilidad política y social, provocada por grupos financiados por Occidente para evitar cualquier tipo de desarrollo. Si Oriente Medio y África lograran estabilizarse y desarrollar conocimientos y tecnología al nivel de Occidente, el orden mundial podría experimentar un cambio significativo. Esta posibilidad preocupa a los países occidentales, que ya han visto cómo China ha alterado el equilibrio económico global. En este contexto, los líderes africanos que promueven la independencia real de África y desafían el imperialismo occidental enfrentan grandes riesgos. A menudo, estos líderes son sistemáticamente eliminados, lo que refleja la resistencia de las potencias occidentales a cualquier cambio que pueda amenazar su dominio económico y político. Patrice Lumumba, líder del Congo; Thomas Sankara de Burkina Faso; Amílcar Cabral de Guinea-Bissau; Silvanus Olimpio de Togo y Muammar el-Gaddafi de Libia fueron líderes africanos que enfrentaron la intervención extranjera. Todos ellos fueron asesinados tras resistirse a someterse a los intereses occidentales, defendiendo la independencia y el desarrollo de sus países. En el corazón de África sopla un nuevo viento. Un viento de cambio. Un viento de desafío. Lleva las esperanzas de un continente que anhela la verdadera libertad. Esta es la historia de Ibrahim Traoré, un joven capitán, un líder renuente, un símbolo de resistencia contra la sombra persistente del imperialismo. La historia de Traoré no es aislada. Es una historia entretejida en la misma tela del pasado de África. Un pasado marcado por la explotación y la opresión de las potencias coloniales. Pero Traoré representa algo nuevo. Para entender a Ibrahim Traoré, primero debemos comprender las fuerzas a las que se enfrenta. Fuerzas profundamente arraigadas en los anales de la historia. Los fantasmas del colonialismo se ciernen sobre el continente. Su presencia aún se siente en los pasillos del poder. Durante siglos, las potencias europeas dividieron África como si fuera un botín. Saquearon sus recursos, explotaron a su gente y trazaron fronteras con cruel indiferencia hacia las culturas y comunidades existentes. El fin del dominio colonial no marcó el fin de la explotación. El neocolonialismo, una forma de control más insidiosa, surgió de las cenizas. El sol cae sobre las calles polvorientas de Ouagadougou. La vida en Burkina Faso es un tapiz de colores vibrantes, mercados bulliciosos y el ritmo de la música tradicional. Pero bajo la superficie se esconde una corriente de inquietud. El peso de la historia se siente en el aire. La historia de Burkina Faso no es única. Es un microcosmos de la experiencia africana en general. En todo el continente, el legado del imperialismo sigue proyectando una larga sombra. Incluso en medio de los desafíos,
El espíritu de resistencia nunca se ha apagado en Burkina Faso. Desde las luchas anticoloniales del siglo XX hasta los movimientos pro democracia de las últimas décadas, el pueblo ha demostrado una y otra vez su anhelo por un futuro mejor. Thomas Sankara, el carismático líder revolucionario que gobernó Burkina Faso en los años 80, sigue siendo un poderoso símbolo de esta resistencia. La visión de Sankara de una África autosuficiente y socialmente justa caló hondo en la gente. Su asesinato en 1987, que se cree fue orquestado por potencias extranjeras amenazadas por su agenda radical, solo sirvió para convertirlo en mártir. En las décadas siguientes, Burkina Faso vivió periodos de gobierno autoritario y tímidos pasos hacia la democracia. La historia de Ibrahim Traoré no comienza en los pasillos del poder, sino en las calles polvorientas de un pequeño pueblo. Nacido en 1988, apenas un año después del asesinato de Sankara, Traoré creció entre los susurros de la revolución. Vio los efectos persistentes de la visión de Sankara, los murales descoloridos, y escuchó las historias, los relatos silenciosos de un Burkina Faso que se atrevió a soñar. La vida no era fácil. La pobreza y la falta de oportunidades eran la norma para muchos, un marcado contraste con la riqueza que salía del país. Traoré presenció de primera mano las luchas de su pueblo, su resistencia ante las dificultades y su anhelo silencioso de un mañana mejor. El año 2022 vio a Burkina Faso al borde del precipicio. Un aumento de la violencia yihadista se había apoderado del país, exponiendo la impotencia del gobierno y alimentando el descontento general. La gente, harta del derramamiento de sangre y de la aparente incapacidad del gobierno para protegerlos, salió a las calles a protestar. El espíritu de 1983, el año en que Sankara tomó el poder y encendió una revolución, pareció resurgir. El pueblo, haciéndose eco de las ideas de Sankara sobre la autodeterminación y la ruptura con las cadenas neocoloniales, exigió un cambio. Exigieron un líder que priorizara su seguridad y defendiera sus intereses, no los de otros países. Fue en este contexto de descontento latente que Traoré y su grupo de oficiales con ideas afines decidieron actuar. Vieron lo que estaba ocurriendo, comprendieron el sentir de la nación y reconocieron la urgencia de la situación. Qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025 et bien sûr donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que el primer acto de desafío de Traoré contra el viejo orden llegó rápidamente. Anunció la suspensión de todos los acuerdos militares con Francia, la antigua potencia colonial que había mantenido una presencia militar significativa en el país. Esta audaz medida, un desafío directo a la influencia neocolonial de Francia, envió un mensaje claro. Burkina Faso trazaría su propio rumbo. El gobierno francés, tomado por sorpresa por la audacia del nuevo régimen, reaccionó con una mezcla de ira y aprensión. Retiraron sus tropas y suspendieron la ayuda militar, con la esperanza de presionar a Traoré para que se sometiera. Pero el nuevo líder se mantuvo firme, negándose a ceder ante la presión externa. Las acciones de Traoré resonaron con muchos burkineses, que vieron en él un reflejo de su venerado líder, Thomas Sankara. Al igual que Sankara, Traoré desafió el statu quo, desafió a las potencias extranjeras y defendió la visión de un Burkina Faso autosuficiente y panafricano. Habló de soberanía nacional, empoderamiento económico y una ruptura con las cadenas del neocolonialismo. Implementó políticas que recordaban a la era de Sankara, promoviendo la producción local, luchando contra la corrupción y abogando por la justicia social. Recortó los salarios de los funcionarios del gobierno, incluyendo el suyo propio, y subastó coches de lujo usados anteriormente por la élite política, redirigiendo los fondos a programas sociales y proyectos de desarrollo. Estas acciones, aunque populares entre las masas, también generaron críticas. Las acciones de Traoré, aunque bien recibidas por muchos, no fueron del agrado de todos. En los cuarteles y en las calles empezaron a oírse murmullos de descontento. Algunos cuestionaban la velocidad de los cambios, deseando una vuelta rápida a un gobierno civil.
consideraban la suspensión de la Constitución y la represión de las opiniones diferentes como señales de autoritarismo. Otros, sobre todo dentro del ejército, pensaban que Traoré no actuaba con la suficiente decisión. Veían la continua inestabilidad, los ataques constantes de los grupos yihadistas, como una muestra de debilidad. La insurgencia yihadista, la misma razón por la que Traoré había tomado el poder, resultó ser un monstruo de muchas cabezas. A pesar de los esfuerzos del nuevo régimen por fortalecer el ejército, los insurgentes, armados y financiados por una oscura red de grupos extremistas, continuaron lanzando ataques mortales. Atacaron puestos militares, aldeas e incluso la capital, Ouagadougou. Las vastas y porosas fronteras del Sahel, que se extienden por varios países, proporcionaron un terreno fértil para que operaran los insurgentes. Se movían con facilidad, aprovechando los problemas locales y aterrorizando a las poblaciones atrapadas en el fuego cruzado. Sus tácticas, a menudo brutales e indiscriminadas, tenían como objetivo sembrar el miedo y debilitar la confianza en el gobierno. La decisión de Traoré de romper lazos con Francia, si bien fue un símbolo poderoso de independencia, tuvo consecuencias inesperadas. La retirada del apoyo militar francés dejó un vacío que Burkina Faso tuvo dificultades para llenar. El ejército, que carecía de equipo y entrenamiento adecuados, se vio superado en muchos enfrentamientos con los insurgentes. La situación de seguridad tuvo un alto precio para la población. Las aldeas se vaciaron a medida que la gente huía de sus hogares, buscando refugio en pueblos y ciudades más grandes. La crisis humanitaria se agravó, con miles de desplazados enfrentándose a la escasez de alimentos, agua y suministros médicos. El ciclo de violencia y desplazamiento amenazaba con desgarrar el país. El desafío de Traoré a Francia resonó con muchos en todo el continente. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el neocolonialismo. Sus acciones inspiraron movimientos similares en otros países. Sin embargo, también expuso divisiones dentro de África. Algunos líderes vieron sus acciones con sospecha. Temían que envalentonara a los movimientos de oposición. La Unión Africana instó a Traoré a restaurar el orden constitucional. Les preocupaba que el golpe pudiera sentar un precedente peligroso. Esta división se manifestó en el escenario internacional. Las potencias occidentales condenaron el golpe, pero no podían alienar a Traoré. Su cooperación era crucial en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Sin embargo, desconfiaban de su retórica antiimperialista. Traoré se encontró en una encrucijada. Necesitaba consolidar su poder en casa y asegurar apoyo exterior. Su capacidad para equilibrar determinaría el futuro de Burkina Faso. El peso de las expectativas de una nación descansaba sobre los hombros de Traoré. Era su campeón, la encarnación de su anhelo por un futuro mejor. Habían depositado su fe en este joven capitán. Anhelaban seguridad y el fin de la violencia. Pero su esperanza iba más allá de la estabilidad. Vieron en Traoré la oportunidad de retomar su narrativa. Representaba un rechazo a la vieja guardia y a los funcionarios corruptos. A través de las llanuras polvorientas, brillaba un espíritu de resistencia. Los agricultores rezaban en voz baja por el éxito de Traoré. Las madres se aferraban a la esperanza que él representaba. Los estudiantes se atrevían a soñar con un Burkina Faso mejor. El mensaje de Traoré resonó con fuerza en la sociedad burkinesa. Sus palabras conectaban directamente con sus realidades. Prometió priorizar sus necesidades y crear oportunidades para los jóvenes. El golpe de Estado en Burkina Faso y la postura desafiante de Traoré contra el neocolonialismo encendieron un debate en África y más allá. Las redes sociales bullían con etiquetas de solidaridad. Activistas e intelectuales aclamaron a Traoré como símbolo de poder. Desde Accra hasta Johannesburgo, siguieron a Traoré con admiración y aprensión. Vieron en él un reflejo de sus propias luchas. Su valentía animó a aquellos que anhelaban un cambio. La música resonaba en altavoces improvisados. El ritmo de la resistencia resonaba por todo el continente. Artistas y poetas encontraron inspiración en Traoré, tejiendo historias de desafío y esperanza. Su imagen se convirtió en un símbolo de unidad panafricana y un rechazo a la interferencia extranjera.
Esta oleada de apoyo no se limitó a África. Organizaciones internacionales expresaron su solidaridad. Reconocieron que la lucha de Traoré era parte de una lucha más amplia contra los sistemas de opresión que trascendían fronteras. Meses después de llegar al poder, las sospechas de los gobiernos occidentales aumentaron. El crecimiento económico de Burkina Faso fue asombroso. El PIB del país subió de 18.800 millones de dólares a 22.100 millones de dólares. Este éxito económico se vio como un mal ejemplo para otros países que podrían seguir políticas parecidas. Ibrahim Traoré consiguió esquivar la trampa habitual de los países en desarrollo, que es pedir préstamos al Banco Mundial. Cuando un país pide préstamos al Banco Mundial, indirectamente está financiando a países occidentales. Esto ocurre porque, muchas veces, las empresas de estos países son las que se encargan de llevar a cabo los proyectos en los países que reciben el préstamo. Además, las medicinas que se dan a través del Banco Mundial suelen ser de empresas occidentales, al igual que mucha de la comida procesada que se importa. Esto crea un círculo de dependencia económica, ya que los países que piden prestado se ven obligados a usar siempre servicios y productos occidentales, lo que perpetúa una deuda con intereses que parece no tener fin, manteniendo a los países en una situación de dependencia constante. Ibrahim Traoré ha hecho cambios importantes desde que empezó a gobernar. En cuanto a la economía, ha realizado una reforma de salarios importante, bajando los sueldos de los ministros un 30% y subiendo los de los funcionarios un 50%, además de bajarse su propio sueldo. En el campo de la agricultura, ha puesto en marcha 2 fábricas para procesar tomates y ha invertido más en agricultura, lo que poco a poco está ayudando a que Burkina Faso sea autosuficiente. También ha repartido maquinaria agrícola por todo el país para que el sector primario crezca. En relación con la política internacional, Traoré ha prohibido las operaciones militares francesas dentro del país, lo que ha llevado a que todas las bases francesas se hayan ido. Ahora mismo, se le conoce como el líder que está construyendo más carreteras en toda África, mejorando mucho las infraestructuras del continente. Para los países africanos, Traoré se ha convertido en un ejemplo a seguir. En menos de 4 años, ha conseguido más que muchos presidentes que han estado en el poder durante décadas. Los gobiernos corruptos en África suelen durar mucho tiempo, oprimen a sus ciudadanos y dejan que empresas extranjeras exploten sus recursos. Traoré ha llegado para romper con todo esto, acabar con la corrupción y ser la luz que guíe la revolución africana. Las acciones de Ibrahim Traoré han preocupado a Occidente, y existe la inquietud de cómo afectaría un cambio generalizado en la región. Actualmente Burkina Faso se enfrenta a tensiones que podrían derivar en un conflicto, con Estados Unidos y Francia, considerando medidas para derrocar al joven capitán. La historia de Ibrahim Traoré todavía se está escribiendo. Sigue siendo una figura que representa tanto esperanza como incertidumbre. ¿Será capaz de superar los enormes desafíos a los que se enfrenta Burkina Faso? ¿Logrará unir a una nación dividida y apagar las llamas de la insurgencia? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara. Traoré ya ha dejado su huella en Burkina Faso y en el continente africano en general. Ha demostrado que es posible desafiar el orden neocolonial, plantar cara a fuerzas poderosas y exigir respeto por la soberanía africana. Sus acciones han inspirado a una nueva generación de africanos que ven en él un reflejo de sus propias ganas de cambio. Ya no se conforman con ser meros observadores de su propio destino. Exigen un lugar en la mesa, una voz para decidir su futuro. El legado de Traoré no se limita solo al cambio político. Se trata de un cambio de mentalidad, un despertar del espíritu panafricano. Nos recuerda que la verdadera liberación no viene de salvadores extranjeros, sino de la voluntad conjunta de un pueblo decidido a construir su propio camino. La revolución que encendió Traoré no se limita a las fronteras de Burkina Faso. Es una historia que resuena en todo un continente que lidia con el legado del colonialismo. Desde las calles de Jartum hasta los municipios de Soweto, los jóvenes africanos se están levantando, exigiendo que se les rinda cuentas y el fin de la corrupción. Están aprovechando el poder de la tecnología, organizándose en línea y movilizándose fuera de línea.
Están usando sus voces para desafiar el statu quo y exigir un futuro mejor. Son los herederos del legado de Sankara, los que llevan la antorcha de la revolución de Traoré. Al otro lado del continente, las tensiones geopolíticas van en aumento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recalcado la importancia de reforzar la presencia europea en África, sugiriendo que los países europeos deberían colaborar para desarrollar una estrategia unificada en el continente. Esta postura recuerda a tácticas históricas de influencia y control, parecidas a las utilizadas contra líderes africanos como Muammar Gaddafi y Patrice Lumumba. Por otro lado, Estados Unidos, junto con la OTAN, ha bombardeado Libia para impedir la formación de una Unión Africana que podría desafiar la actual hegemonía monetaria mundial. Esta unión tenía la intención de respaldar sus monedas con oro, en vez de usar el franco CFA, la moneda adoptada por varios países africanos. Este enfoque se puede interpretar como un intento de recolonización, buscando mantener el control económico y político sobre la región, similar a intervenciones históricas que han debilitado liderazgos africanos independientes. Ahora, los ecos de guerra resuenan de nuevo sobre Burkina Faso. El joven capitán se enfrenta ahora a un conflicto de recolonización por parte de Occidente. El general Michael Longley acaba de aterrizar en el país vecino, Costa de Marfil, una nación totalmente controlada por Francia y liderada por un presidente considerado un títere de Occidente. La región del Sahel es crucial para Europa por su ubicación estratégica y sus recursos naturales. Europa tiene importantes intereses económicos en el Sahel, ya que esta región es rica en minerales como uranio, oro y petróleo, esenciales para la industria europea. Además, el Sahel ofrece oportunidades para el desarrollo de energías renovables, como la solar, debido a su alto nivel de radiación solar. La estabilidad de esta región es vital para asegurar el acceso continuo a estos recursos. Ibrahim Traoré no está solo. Traoré ha establecido acuerdos de protección mutua con Mali y Níger, países que comparten intereses similares en la defensa de sus respectivas soberanías frente a influencias externas. Por otro lado, hay grupos dentro de África que se oponen a su liderazgo, preocupados por la estabilidad regional y el respeto a los procesos democráticos. Las tensiones con la CEDEAO y otros organismos internacionales reflejan esta división. A nivel internacional, Ibrahim Traoré ha recibido un apoyo importante de Rusia, que le proporciona armamento y asistencia militar, fortaleciendo así su posición frente a las potencias occidentales. Este apoyo le permite mantener un equilibrio estratégico y evitar ser un blanco fácil para intervenciones extranjeras. Además, ha buscado establecer relaciones con otros países que comparten su visión de independencia y resistencia ante la influencia occidental, como China, que también muestra interés en expandir su presencia en África. La situación en Burkina Faso es un reflejo claro de las complejas dinámicas geopolíticas de la región, donde los líderes buscan alianzas que les permitan fortalecer sus posiciones y garantizar la seguridad de sus naciones. Buena suerte, capitán. Estamos contigo en tu lucha. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar a Ibrahim Traoré, comenta ¡Viva Traoré! Y dale a me gusta para que este mensaje llegue a más gente. ¡Nos vemos, guerreros!